El corazón de las tinieblas es una de las obras más destacadas de Joseph Conrad, escrita en 1899 y considerada un clásico de la literatura moderna. La novela trata temas como el imperialismo, la naturaleza humana, la locura y la corrupción, todo ello a través de un relato en el que la oscuridad física y moral juegan un papel crucial. La obra está estructurada como una narración enmarcada. El narrador principal, Charles Marlowe, cuenta su experiencia a un grupo de amigos mientras están a bordo de un bote en el río Thames, en Londres. El relato de Marlowe, centrado en su viaje por el Congo belga, se convierte en la columna vertebral de la novela. La novela comienza en un barco en el río Támesis, donde Marlowe, uno de los personajes principales, relata su experiencia en África a un grupo de hombres. Mientras están en el bote, se pregunta sobre los misterios de las zonas inexploradas del continente y los efectos del colonialismo. Marlowe, en su relato, hace referencia a los sucesos que ocurrieron durante su viaje por el Congo, lo que da inicio a la narración del viaje físico y psicológico hacia el corazón de las tinieblas. Marlowe es un marinero que, después de haber sido recomendado para un puesto en el Congo, obtiene trabajo como capitán de una nave fluvial en la colonia belga del Congo. A lo largo de la narración, se hace evidente que Marlowe no es solo un hombre de mar, sino también un pensador introspectivo, que busca respuestas a la vida y la humanidad, especialmente en relación con el colonialismo europeo en África. El trabajo de Marlowe en el Congo comienza cuando es contratado para buscar a Kurtz, un hombre misterioso que ha ganado una notable influencia en la región debido a su carisma y poder. Kurtz, según se dice, está gravemente enfermo y necesita ser rescatado, y Marlowe es enviado para traerlo de vuelta. El viaje hacia el corazón del Congo se convierte, para Marlowe, en una travesía de autoconocimiento, en la que la diferencia entre la civilización y la barbarie, y las fronteras entre la cordura y la locura, se desdibujan. A medida que Marlowe se adentra en el Congo, comienza a observar las brutales condiciones en las que los nativos viven bajo el dominio del imperio belga. El imperio, liderado por la figura de los colonos europeos, explota de manera cruel a los pueblos africanos para extraer recursos, como el marfil, sin ningún respeto por su humanidad. Marlowe nota que el progreso prometido por el colonialismo se ha transformado en un ciclo de violencia, corrupción y sufrimiento para los pueblos colonizados. A lo largo de su viaje, Marlowe se enfrenta a las terribles realidades del colonialismo europeo. El tratamiento que reciben los nativos y los trabajadores del Congo es brutal, se los ve encadenados, trabajando sin descanso y, a menudo, muriendo por agotamiento o enfermedades. El contraste entre la llamada civilización que los colonos europeos afirman traer y la barbarie que la acompañan se convierte en uno de los temas más profundos de la novela. Kurtz es un enigma durante todo el viaje de Marlowe. Al principio, los colonos que Marlowe conoce hablan de él como un hombre excepcional, un gran hombre, alguien que tiene un poder casi místico sobre los nativos. Sin embargo, a medida que Marlowe se acerca a Kurtz, la imagen que tenía de él comienza a desmoronarse. Kurtz es el director de una estación comercial en el Congo, pero ha dejado de trabajar de manera oficial y ha adoptado un estilo de vida despótico, utilizando su influencia para manipular a los nativos y gobernarlos mediante el terror. Marlowe descubre que Kurtz ha abandonado cualquier norma moral y ética en su búsqueda de poder absoluto y control. Kurtz, quien en su juventud había sido un idealista y un hombre de grandes ideas, ha caído en una espiral de locura y corrupción, llevándose consigo a los pueblos africanos que ya están bajo su dominio. A lo largo de la obra, Kurtz representa el lado más oscuro de la humanidad, su obsesión por el poder, su egoísmo y su creencia de que está por encima de las normas morales que gobiernan a la sociedad. Su colapso mental refleja cómo el aislamiento y la locura pueden corromper incluso a los hombres más brillantes, y cómo el colonialismo no solo destruye a las personas sometidas, sino también a los colonos mismos. Cuando Marlowe finalmente llega a la estación donde Kurtz se encuentra, descubre que el hombre está gravemente enfermo, pero sigue siendo una figura poderosa. A pesar de su estado de salud, Kurtz sigue teniendo una gran influencia sobre los nativos, quienes lo consideran casi como una deidad.
Marlowe observa cómo los nativos lo siguen ciegamente y cómo Kurtz ha creado un culto en torno a sí mismo. Uno de los momentos más simbólicos de la obra ocurre cuando Marlowe se encuentra con los nativos que acompañan a Kurtz, quienes están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por él, incluyendo sus propias vidas. Kurtz, al estar tan lejos de cualquier tipo de moralidad convencional, ha creado un sistema de opresión en el que los nativos son tratados como meros instrumentos para satisfacer sus deseos y ambiciones. Marlowe, al interactuar con Kurtz, empieza a entender la profundidad de la corrupción que ha sufrido. Sin embargo, también se da cuenta de que Kurtz es un reflejo de lo que podría sucederle a él mismo si no es capaz de resistir las tentaciones de poder absoluto. Kurtz, al final de la obra, se revela como un hombre roto, que ha pagado el precio de sus propios excesos. La muerte de Kurtz es uno de los eventos más impactantes de la novela. A lo largo del viaje, Marlowe comienza a entender la profundidad de la desesperación y la locura de Kurtz, y se convierte en testigo de la caída de un hombre que había sido idealista, pero que sucumbió a la tentación del poder. La última palabra de Kurtz, el horror. El horror es su reconocimiento de la vacuidad de sus ideales y de las atrocidades que ha cometido. Esta frase se puede interpretar como una reflexión sobre la naturaleza del colonialismo, que no solo destruye a los colonizados, sino también a los colonos que se ven atrapados en su propio engaño. Tras la muerte de Kurtz, Marlowe regresa a la civilización, pero se siente profundamente alterado por lo que ha vivido. Él ve con escepticismo las ideas sobre el progreso y la moralidad que los colonos europeos promueven, y se da cuenta de que la distinción entre lo civilizado y lo salvaje es mucho más difusa de lo que pensaba. Aunque ha experimentado el horror de la locura y la brutalidad en el Congo, Marlowe regresa a Londres con la sensación de que el verdadero corazón de las tinieblas reside en el alma humana, y no solo en los rincones más oscuros del mundo. El corazón de las tinieblas es una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, el poder, la moralidad y la corrupción. A través del viaje de Marlowe, Conrad explora cómo el colonialismo europeo no solo destruye a los pueblos africanos, sino también a los colonos que participan en él. El corazón del Congo, que representa el centro de la oscuridad y el mal, es también un reflejo de los rincones más oscuros de la psique humana. La figura de Kurtz simboliza el peligro del poder absoluto y cómo la obsesión por el control puede destruir a una persona desde adentro. Los nativos, en su sumisión y devoción hacia Kurtz, representan la opresión y la explotación que el colonialismo impone sobre los pueblos indígenas. Marlowe, por su parte, representa al observador crítico, alguien que intenta comprender el mundo pero que también se ve afectado por la corrupción que observa. El corazón de las tinieblas es una obra que pone en duda las creencias occidentales sobre la civilización, el progreso y la moralidad. A través del viaje de Marlowe, Conrad nos confronta con la brutalidad del colonialismo y con la oscuridad inherente al alma humana. La novela es una poderosa crítica social y filosófica que invita a reflexionar sobre la corrupción del poder y la fragilidad de la civilización.